¿Alguno pudo el factor de potencia? $0.99. Naomi Kokobi. Kokobi. Hola. ¿Estás de acuerdo con el valor que dice Silvina? ¿Se escuchó, Kokobi? Bien. Y si con ese factor de potencia, entonces, ¿qué podríamos decir del circuito? ¿Es más inductivo o termina siendo un resistivo? Juan Pedro Guerrero, ¿puede ser? Juan Pet, no Juan Pedro, Juan Pablo Pet Guerrero. Juan Pablo, no. Florencio Santiago, ¿estás? Sí, profe, soy yo el que le dijo que se escuchaba mal. Ah, bien, mira que justo. ¿Qué pasó? Primero, ¿estás de acuerdo con el factor de potencia que dice Silvina? Sí, yo Sí. estoy haciendo ahora. Sí, me da lo mismo. Yo me quedo coseno de 7 es igual a 0,99 como ella. Y de potencia, digamos, presencia de qué? ¿De qué tipo? Profe, se No, corta no. bastante. Sí, no te estoy escuchando ahí, profe. Sé que me preguntaste qué significa el 0,99, seguro. En presencia de un circuito con factor de potencia. ¿Qué podríamos decir del circuito? Es un circuito prácticamente como inductivo, capacitivo, resistivo. Supongo, capacitivo. Con un factor de potencia prácticamente igual a 1, ¿te parece que es capacitivo? No, la verdad que no tengo ni idea de qué significa que sea igual a 1. Debe ser sincero. Y además lo estoy escuchando mal, pero al margen de que lo estoy escuchando mal, sé lo que me está preguntando, pero no tengo la respuesta. Bueno. Pedro Raingo. Es ideal, prácticamente ideal. Bueno, sí, para aclarar un poco, es prácticamente en un circuito ideal. Factor de potencia 0,99 es un valor muy bueno. Un factor de potencia. Bueno. Profe, ¿no es netamente resistivo?
¿Cómo? ¿No sería netamente resistivo si llega a 1 el factor de potencia? Si llega a 1, sí. Bueno, no está yendo a 1. Desfase de tensión respecto a la corriente que hace que tenga una leve preponderancia capacitiva. ¿Sí? De hecho, la corriente de la tensión, motivo por el cual no el circuito es resistivo puro. ¿Sí? Pero a los fines prácticos, uno podría decir, y es prácticamente un circuito, podríamos decir, no sé si ideal, sí que tiene un comportamiento prácticamente es resistivo. O es una resistencia pura, estaríamos hablando de un factor de potencia igual a 1, un coseno de phi igual a 1. Y acá estamos hablando 0,90. Estamos ahí justito. Profe, yo no lo escucho. Pero bueno, el resto, chicos, A mí se me corta también. Bastante trabado. bastante trabado. Bueno. Bueno, continuemos con lo que es el ángulo de potencias y el vectorial de corrientes. Profe, ¿podría explicar brevemente o decir cómo nos podemos dar cuenta lo que nos está indicando este número, si llega a 1 o si es menor a 0,5, supongo que debe ser malo? ¿Quién? Hola. Sí, ¿se escucha? Sí, pero ¿quién habló? Digo, no. Ah, yo, Para saber Santiago. quién habló. ¿Cuál sería tu pregunta, Santiago? El factor de potencia cuando es casi 1, 0,9, 0,8, lo tomamos como casi ideal. Si es 1, lo tomamos como ideal. Y ¿qué valor lo tomamos para que no sea ideal? En realidad es lo deseable, no es que sea ideal. ¿Sí? No estoy hablando de rendimiento. Depende para qué querramos nosotros que se comporte como inductivo, capacitivo o resistente. Por eso no es que sea ideal. Cuando una tracción eléctrica, ¿sí? Es deseable el factor de potencia sea lo más parecido a 1. ¿Sí? De llegar a 1 pues, es prácticamente imposible, porque hasta un cable, ¿sí? Que uno dice, ¿dónde está la instancia cable? La capacidad podríamos despreciarla. Tiene cierta inductancia, cierta reactancia inductiva, lo cual así no estaríamos en un Profe, se circuito está resistivo. recortando, no entiendo nada de lo que está diciendo. Bueno, denme un segundito. Perdón, pero bueno, lo dije como muy. Denme un segundito. Dale.
Hola. Sí, Pablo. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí. ¿Se mejoró o se escucha cortado? No, ahora se escucha se mejor. escucha bien. Ahí se escucha bien. Pablo. Bien. Sí, sí. Sí. ¿Por ahora? Qué capo que soy. Tengo la habilidad de presionar a la gente de Telefónica. Bueno, es un desastre Telefónica. Bueno, perdón. Avíseme si se corta y ya lo otro me queda es poner un cable al lado del módem. Les decía que no es que que un circuito sea ideal y otro no sea ideal. Estamos hablando de circuitos deseables. Depende para qué nosotros querramos nuestro circuito, o nuestra instalación, para qué sirve, es que vamos a tener un circuito o vamos a diseñar un circuito con ciertas características. Digo, en la práctica, lo que se desea es que el circuito sea prácticamente resistivo. Pero bien digo, no existe algo ideal o un circuito resistivo puro, porque así todo, inclusive en los cables, ¿sí?, propios de nuestra instalación domiciliaria, de nuestra casa, esos cables tienen cierta reactancia inductiva, ¿sí? No es que están enroscados como una bobina, pero tienen esa particularidad que tienen cierta inductancia, con lo cual prácticamente que nos dé un factor de potencia igual a 1 sería prácticamente imposible. Pero bueno, acá estamos viendo circuitos eléctricos y bueno, se da esta particularidad que se compensa la capacidad, ¿sí?, estos 20 ohms que tenemos propio la reactancia capacitiva, o esta la de 10, se va compensando lo que es la reactancia inductiva. Y finalmente, en este circuito, por ejemplo, termina teniendo más preponderancia la parte reactiva capacitiva sobre la reactiva inductiva. Así todo es una capacidad muy chiquitita termina siendo, con lo cual fíjense que les termina dando un factor de potencia prácticamente igual a 1, con lo cual podríamos decir que estamos en presencia de prácticamente un circuito resistivo, ¿sí? O sea, son esos 8 grados que hace el desfasaje entre la corriente y la tensión, por lo cual no podríamos decir que la tensión y la corriente están en fase. ¿Se entiende, chicos? Santiago, ¿se escuchó? Sí, tomé nota de todo, por eso no. Gracias, profe. Bueno, no sé, trato de hacerlo más claro. Igual esto está en el apunte de teoría, está, digo, ya lo hemos conversado y viene de la práctica anterior, de las 5. Al margen de eso, pregúntenme si les queda dudas sobre esto, pero digo, los conceptos por ahí un poco, quien aún tiene dudas sobre esto, por ahí está faltando fijar algún concepto. Yo les estoy preguntando para ver cuánto les está quedando de esto que estamos repasando. Digo repasando porque este circuito 1 es prácticamente, salvando lo que es el triángulo de potencia, es un poquito más de lo que vimos en la práctica 5. Y bueno, para quien se esté quedando y algunas cosas no las esté pescando, pregunte, pero le diría que repase un poco de teoría, porque se van sumando los temas, digo, y se van a quedar un poco rezagados. Bueno, avanzando un poco con este circuito, y no me quiero quedar toda la clase con este circuito. ¿Alguno pudo hacer el triángulo de potencias? ¿Qué tendríamos que calcular para poder hacer el triángulo de potencias? Ahí Silvina pasó, Pablo, los datos. ¿Cómo Y lo las salva, potencias, Silvina? profe. Bueno, yo copio esos valores ahí, no sé si estarán bien. Enzo Libuti, ¿estás? Sí, acá estoy, profe. Decime, Enzo, ¿cómo calculamos la potencia aparente? La potencia aparente es la S. Sí.
no era que había una con que se calculaba I por B por el coseno de phi y otra Bueno, I por B hay solo. hay un montón. Yo estoy preguntándote cómo se calcula la potencia aparente que denominamos con la letra S. No, me mataste, Pablo. Magalí B por I, Miglia, o sea, la potencia se saca B por I, pero la aparente creo que se saca con el coseno de phi y por B por I. no embarres. Magalí Miglia, ¿estás? Sí. ¿Cómo se calcula la potencia aparente? U por I, perfecto. Y decime, ¿la potencia activa? Magalí Miglia, la potencia activa, ¿cómo la calculamos? Perfecto. U por I por coseno de phi. Y te falta la reactiva, Magalí. ¿Y la reactiva, Magalí? Por el seno de phi. Bueno, con esa fórmula es que calculamos las tres potencias que tenemos en juego. Ahora, si alguien más pudo verificar lo que pasó ahí, Silvina. Sí, a mí me dio lo mismo, Pablo. ¿Les dio lo mismo? Perfecto. En ese caso, la Q también la podemos calcular con la raíz de Q al cuadrado por más P al cuadrado, ¿cierto? S, perdón. Podemos calcularlo como la raíz. Sí, igual me parece que lo más práctico es aplicar estas fórmulas, que es lo más sencillo. Sí, yo no sabía la de U por I y lo había calculado al revés, o sea, con la raíz. Pero bueno. Bueno, está bien. Bien, y ahora el triángulo de potencias, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan que habíamos visto algo de esto? Bueno, me quedó justo Te queda P abajo, P abajo. ¿Qué sería? ¿Cómo sería P abajo? ¿Quién habla? cuadra. Cuadra. No te conozco la Sobre. voz, Cuadra, todavía. ¿Eh? No te conozco la voz todavía. Sí, sí, P abajo. hablé. Desde hoy estoy hablando, Pablo. Bueno, disculpa, yo no te reconozco la voz todavía. No quise Ah, decir que no participás. está bien, no pasa nada. Yo puse P, digamos, sobre el eje X. Después S lo puse a un ángulo de 8 grados con respecto de P. Y el opuesto sería Q. No Q. sé si me expreso bien. Sí, decime, Q. ¿Va a estar hacia arriba o Hacia hacia arriba. abajo? Hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Hmm. No sé, Respondeme porque fácil. el ángulo es 8 grados, por eso lo puse Estamos- hacia arriba. Pero no sé si es por Bueno, eso. bueno, es hacia arriba, estamos de acuerdo. Ahora, y el ángulo, como vos bien decís, es positivo. Ahora, también podría ser que nos dé al revés, ¿no? Eh, Bueno, es correcto, cuadra la Q va hacia arriba, es un circuito de tipo capacitivo, con lo cual está bien eso.
Ustedes lo van a hacer mejor que yo el dibujo este. Esto es S. Esto es Q, que va a ser Q sub C. ¿Sí? Porque es una potencia reactiva capacitiva esta que tienen acá, la Q. Y me está faltando P, que es la potencia activa. Y el ángulo comprendido entre la potencia activa y la potencia aparente son esos 0,8 grados, perdón, esos 8 grados. ¿Sí? ¿Se escucha, chicos? Sí, sí. Bien, bárbaro. Ahora, una aclaración. Ustedes tienen, voy a hacer un detalle de lo que sería esta QC. Ustedes tienen una potencia reactiva inductiva, una QL, que nosotros no la calculamos, ¿sí? En el circuito nuestro no nos pusimos a calcular. Pero bien, esa potencia QL sería la potencia que se está disipando en la bobina, ¿sí? La potencia reactiva propia que genera la bobina. Y después tienen una potencia reactiva capacitiva que se está generando en los capacitores. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en el circuito? La potencia reactiva capacitiva, ¿sí? La potencia reactiva en los dos capacitores termina siendo mayor que la potencia inductiva. Con lo cual, por decirlo de alguna forma, esto no- ¿sí? Estoy poniendo, haciéndolo a modo gráfico, como qué es lo que estaría pasando. Tienen una QC. Esto no es parte del ejercicio, pero se lo estoy comentando adelantándoselo porque es lo que va a pasar más adelante. Tienen una QC y aparece una QL. Como verán, una tiene sentido positivo y otra tiene sentido negativo. ¿Sí? Se terminan compensando. Y con lo cual termina habiendo una resultante, que es esta Q, o esta potencia reactiva capacitiva, que está formando este triángulo de potencias. ¿Sí? ¿Me siguen lo que pasa en el circuito? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Más adelante igual lo vamos a ver en detalle esto y lo vamos a calcular, pero se los quiero adelantar lo que termina pasando. Si tienen alguna duda, pregúntenme y si no, sigamos con el ejercicio que viene. Esto es más una aclaración para seguirlo conversando. Pablo, tengo una Sí, consulta respecto a sí. esto. Porque siempre me entra la duda para qué lado va sea la potencia En activa el triángulo de en el potencias. triángulo, claro. Sí. Siempre está asociado el ángulo que nos da la corriente. O sea, ya si la corriente te da positivo, la potencia reactiva te va a estar dando hacia arriba, ¿o no? Sí, porque estás en presencia de un circuito de tipo capacitivo. ¿Sí? Y si la corriente te da negativa, vas a estar en presencia de un circuito de características inductivas, con lo cual la QL te va a dar hacia abajo. Hasta acá Listo, este perfecto. ejercicio, digo, un detalle para el resto. Un circuito, si esto fuese un circuito de tipo inductivo, el triángulo de potencia sería así. Tenemos la P, la potencia aparente,
y acá tengo la reactiva. Esto va a ser QL. Perdón si soy reiterativo con esto. Y la potencia aparente que está acá abajo. ¿Sí? Graficando un poco lo que recién me preguntabas, para que le quede claro también al resto. O sea, este triángulo que hice acá no tiene nada que ver con este circuito, pero para dejar bien en claro, ¿sí?, cuál sería justamente la diferencia entre un circuito de tipo capacitivo o uno inductivo. Bueno, a este ejercicio le estaría faltando el diagrama vectorial de intensidades, que no es más que graficar las tres corrientes. Bueno, avanzamos con otro ejercicio, chicos. Borro todo. Bien. Bueno, en este ejercicio en el 6 está un poco justamente, no lo tenía presente, que venía justo ahora, un poco lo que les estaba conversando de lo que termina pasando con las capacidades y la inductancia con respecto a las potencias en juego. Bien. Otero, Jerónimo, ¿estás? Otero. Gisela Salina, ¿estás? Hernán Grasso. Dani, ¿estás? Sí, Pablo, decime. No, pregunto, digo, capaz que estaba hablando solo. Salinas no, Otero no, Grasso tampoco. Vamos con... A Naomi ya la molesté hoy. Molestemos a otro. Agostinelli, ¿estás? Ana Solinio. Hola, profe, acá estoy. Otero. ¿Quién apareció? ¿Otero? Sí.
Bien. Decime, Otero, ¿pudiste encarar el ejercicio el 6? No, estaba en eso justo. Bueno, decime, a ver, ¿y cómo calcularías? ¿Cómo lo arrancarías? Ya te digo. ¿Y qué se te ocurre, Otero? No sé cómo plantearlo este. Y no sé, a ver, la potencia aparente, ¿cuánto vale? U por I dijimos que era, ¿cierto? Sí, es correcto, sí. ¿Y cuánto vale? Ya te digo. Nos estaría faltando el valor de la corriente, ¿no? ¿Para qué? Para sacar la potencia. ¿Estás seguro? A ver. Sí, si no, no sé cómo sacarla. Y si leen el enunciado, Profe, ¿cuál es la pregunta? No entendí la pregunta. ¿cuánto vale la potencia aparente? La potencia aparente no es la que te da. ¿Cómo? La potencia aparente no es la que te da 6500. Claro. Claro, yo pregunto cuál es la potencia aparente. Digo, si necesita alguien la que le dé el valor de corriente para poderla calcular. Claro, no, ya es dato. Exacto, es dato, Otero, sí. Por eso te pregunté si habías leído el enunciado. Sí, me mareé un poco con el enunciado. Bueno, y ya que tenés la potencia aparente, ¿cómo se te ocurre calcular la potencia activa? A ver. ¿Qué fórmula utilizarías? Sería U por I por el coseno de phi. Bueno, bien. Entonces, ¿eso nos da cuánto? Pues me dice que la potencia activa es igual a U por I por el coseno de phi. ¿Sí? ¿A qué es igual eso? Vendría a ser a la potencia aparente por el coseno de phi. Perfecto, la potencia aparente por el coseno de phi. Y eso nos da 0,9 en retraso ahí. Nos está diciendo que es de menos 90 el ángulo. claro, te está diciendo que es 0,7, en realidad 0,9 no, te está diciendo que es 0,7 en retraso, dice el enunciado. Ah, está bien. Directamente calcularía el coseno de 0,7. Y sí, Sería 6.499,5. Pablo, 0,7 no es ya directamente coseno de phi. sí, no sé quién Claro. habló, pero es correcto. Pero porque recién le dijiste que sí y él dijo 6500 por el coseno de 0,7. No, bueno, perdón, no, el coseno de 0,7 no, salvo que hagas la inversa coseno y saques el ángulo, no, es 0,7 ya es El factor de el potencia factor de vendría. potencia, claro. Sí. Asumí que estaba diciendo eso.
La potencia Sería- no sería... ahí así le dio 45,6. Ah, no, nada que ver. Ahí me dio No, 4.550 Q. 4.550. Sí, a mí también. 550. Me dio lo mismo. Sí. Bueno, se corta y arrancamos de una. Bien. Mientras se está reconectando esto, calculen la potencia, para vos también, Notero, la potencia reactiva, la Q. ¿Sí? Bien. Pablo, sería 4.600